Y una de las cosas que más me motivó fue esta idea que se planteó en la mañana y después la planteó Marcia, de que cuando hablamos de cohesión social, pero en sociedades marcadas por el cambio, por el movimiento, es decir, por el desarrollo histórico. No son sociedades estabilizadas. La cohesión social puede dar lugar a un equívoco tremendo como concepto, y precisamente por su carácter tan polisémico, y es que supone, apunta o desea la inmovilidad histórica, ¿ya? Es decir, la cohesión puede ser tan grande que termina siendo entrópica en ese sentido. Y el ideal vendría a ser un ideal de no cambio. Por ejemplo, la cohesión social, cuando su principio rector es la tradición, ¿ya? La tradición es lo que mantiene a la gente junta. La religión, por ejemplo, es la que mantiene a la gente junta. Hay sociedades en el mundo en que todavía el principio unificador, ¿no es cierto?, que garantiza sentido de pertenencia, orden, ¿no es cierto?, es un principio religioso fuerte. No es lo que nosotros pensamos como ideal de cohesión social, creo, ¿ya? Es decir, ya hay, cuando la CEPAL, el PNUD, los indicadores del Laken en Europa, etcétera, es decir, el debate que se lanza durante los años 2000 sobre cohesión social, ya hay un valor o un metavalor subyacente, y es que no estamos pensando en cohesión social en términos de estabilidad o quietud, ¿no? o inmovilidad social. Estamos pensando ya desde un paradigma que quiere combinar inclusión social y modernidad, por decirlo así, y modernidad cultural. Y entonces la cosa cambia. La cosa cambia, pero no es ninguna novedad, tampoco. No es ninguna novedad porque la sociología clásica está plagada de referencias a este problema. Es decir, al problema de cómo, al momento del impulso modernizador en sus distintas fases, se van creando conflictos en términos de pegamento de la sociedad, ¿ya? Es decir, que la modernización es intrínsecamente conflictiva en términos de cómo la gente se organiza para convivir y para ordenarse entre sí. No es ninguna novedad, está en Durkheim, ¿ya? Para partir, en el paso de un tipo de solidaridad a otro tipo de solidaridad, y todo su análisis sobre la anomia también supone problemas de adaptación a cambios modernizadores, ¿no es cierto?, que rompen el vínculo comunitario tradicional. Está en Weber, cuando Weber se plantea el conflicto entre la racionalización dura de la modernidad, es decir, la racionalización, la ratio instrumental, la ratio formal, por un lado, y por otro lado, cómo mantener búsqueda de sentido, cómo plantearse fines, ¿no es cierto?, frente a un tipo de racionalización que nos viene como una jaula de hierro. Está después, mucho después, está en Habermas, cuando Habermas plantea los problemas de legitimidad del capitalismo tardío, ¿no es cierto?, que está diciendo que precisamente ese estado de bienestar al cual nosotros estamos aspirando como una de las égidas de la cohesión social, ese estado de bienestar produce en algún momento una especie de inflación de demandas sociales, es decir, genera muchas expectativas. Y esas expectativas producen crisis de gobernabilidad, ¿ya? Entonces, como se plantea hoy día, ojo, la cohesión social en ese sentido, ¿no es cierto?, uno ve cierto modelo como garante de la cohesión, pero ese modelo tiene una propia dinámica que puede generar conflictos también. Y eso también está. El otro elemento que está en toda la sociología y filosofía de la modernización, que tiene que ver con los problemas de cohesión social, es la idea de una secularización de valores que trae una individualización de aspiraciones, ¿ya? Y si cuando hablamos de cohesión social hablamos de la solidaridad y los lazos colectivos, la individualización medio juega en contra, ¿no? Entonces ahí hay también todo un problema que es muy caro a la modernidad, que es una discusión instalada hace mucho tiempo en ese sentido. Entonces, por donde uno lo mire, esta discusión ha estado ahí. Marx, por decirlo así, el desarrollo de las fuerzas productivas llega a un momento que genera tensiones o contradicciones en las relaciones de producción. La dialéctica más cruda, más pura, plantearía también una tensión entre modernización y cohesión. A veces es bueno que se rompa la cohesión social, incluso. Es bueno en el sentido que da un cierto dinamismo histórico. Podría pensarse. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con tanto entusiasmo de la participación social, ¿no?, y la importancia que tiene la participación social y la crítica que solemos hacer a un tiempo como el que hemos estado viviendo, quizá ahora está cambiando, de cierta apatía o desafección política, ¿no?, de desencantamiento respecto de la política. Lo cierto es que en los momentos de mayor encantamiento con la política, es decir, donde la política ocupa un lugar más fuerte en la vida de la gente, son también los momentos de mayor conflictividad, ¿no es cierto?, y de radicalización de posiciones.
y eso lo vemos en varios países en América Latina. No estoy haciendo un juicio crítico, ¿ya? Es parte del asunto, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema interesado. Lo mismo que el capital social. Yo estoy totalmente de acuerdo que la densidad de capital social es un indicador de cohesión, tal como lo planteaba Marx. Hay un estudio de Putnam clásico sobre capital social, ¿no es cierto?, que contrasta el desarrollo del norte europeo versus el rezago del sur europeo. Bien, pero nadie puede negar que en la mafia siciliana hay densidad de capital social, ¿ya? Entonces, ahí también hay toda una tensión o toda una contradicción. Bueno, todo esto para decir de que la cohesión social es intrínseca como problema, y no solo como aspiración, a la modernidad y modernización, y sigue siéndolo. Y desde allí, digamos que nosotros tratamos de meternos en el tema y convertirlo en un cierto valor normativo. Es la aspiración de la CEPAL. Marcia tiene razón, que esto tiene que ver con los mecanismos de financiamiento y cooperación internacional, y bueno, llegaron los españoles como punta de lanza de los europeos, ¿no es cierto?, diciendo, estamos aquí en Europa con los indicadores de Laken y con los fondos de cohesión social, que tiene que ver con además una ley de integración europea que no sé si es tan fuerte en América Latina. ¿Y qué hacemos? Y la CEPAL lo que quiso hacer es una combinación de reapropiación exógena con recreación endógena, ¿ya? Que no es nuevo como aspiración cepalina, y que visto en un código totalmente distinto, que es el código a la postcolonial, digamos, uno podría decir que es una especie como de relación de amor y odio con la colonialidad del poder saber, ¿ya? O sea, sí pero no, ¿ya? Y en ese sí pero no dijimos, bueno, juguemos un poco a definir la cohesión social dentro de este mare magnum semántico, porque es un mare magnum semántico. ¿Y qué hicimos ahí? Entonces nos planteamos en una discusión que por lo menos fue muy entretenida, eso no me cabe ninguna duda, la pasamos muy bien, y fue una discusión en que vimos distintos matices que nos parecían fundamentales relevar de la cohesión social. El primero, que tiene mucho que ver además con la vocación propia de la teoría del desarrollo, es la idea de traducir desarrollo en inclusión, o que fuera parte intrínseca del desarrollo, no solamente el crecimiento, sino la inclusión social. Es decir, una aspiración igualitaria, distributiva, etcétera, y que por lo tanto la cohesión estaría estrechamente vinculada a formas que la sociedad se organiza para hacer más igualitarios o menos desiguales la exposición a riesgos o cómo enfrentar los riesgos, el acceso a las capacidades, al desarrollo de capacidades para poder llevar vidas productivas, la productividad propia, la productividad del empleo, ¿no es cierto? Es decir, que básicamente hoy día riesgos, capacidades y productividad no estuvieran tan desigualmente distribuidos, sería como el primer criterio de inclusión social en esta perspectiva de cohesión, ¿ya? Y por supuesto allí el rol muy fuerte que le cabe al Estado en cómo, ¿no es cierto?, a través de su acción, respaldado por algún tipo de pacto fiscal que ya habría requerido cohesión previa, incide sobre reducir estas brechas. Pero hablar solamente de inclusión, digamos, para eso hablamos solo de inclusión y no hablamos de cohesión, porque ya veníamos hablando de inclusión, ¿ya? Pero la cohesión tiene otros matices o tiene otros componentes. Una de las gracias que tiene como componente es que le trae desde el principio, digamos, de la sociología clásica el sentido de pertenencia. Y no hay una relación automática, y eso yo creo que es lo fundamental, el núcleo que está detrás de la propuesta que logramos hacer en la CEPAL. No hay una relación automática entre dinámicas de inclusión social a través del rol del Estado, a través del funcionamiento de la economía, ¿no?, y cómo se siente la gente respecto a si se siente incluida, participando, haciendo parte de o no de este todo social, ¿ya? No es automática. Alguna relación habrá, pero que no es automática, ¿ya? Y que por lo tanto la cohesión social era un término que así definido tenía que entrar en esa caja negra, hasta ahora no muy estudiada, de cómo se vinculan estas dos cosas, ¿no? La dinámica de inclusión y el sentido de pertenencia o el sentimiento de pertenencia.